Validez jurídica, formal y material. El concepto de validez formal es insuficiente para entender cómo son y cómo funcionan tanto las normas jurídicas en particular como el derecho en general, puesto que si bien el requisito primero para que una norma sea válida es su pertenencia al sistema jurídico y, por lo tanto, el que haya sido creada por quien tiene facultad o capacidad jurídica para ello, y de acuerdo con los procedimientos correspondientes, es igualmente importante saber cuál es el contenido de una norma jurídica en términos de determinar que éste no contradiga los intereses, valores u objetivos fundamentales hacia los que se orienta y orientan al derecho, los intereses primigenios, como ya se comentó al principio. Así, una norma jurídica, por ejemplo, aun en el sistema de derecho más primitivo, no podría autorizar acciones que pusieran en riesgo la supervivencia y convivencia básica del grupo social donde rige dicha norma. De acuerdo con lo anterior, estamos en condición de ensayar una definición de validez material, y por tal entendemos la concordancia o coincidencia del contenido de la norma jurídica, ley por ejemplo, respecto de criterios valorativos, derechos fundamentales o exigencias de corrección moral o de justicia del sistema jurídico al que pertenece la norma. Por lo general, estos criterios de corrección con los que debe cumplir el contenido de la norma jurídica se hallan prescritos por la norma de mayor jerarquía de un sistema jurídico, a saber, la Constitución. De tal suerte, una norma jurídica para ser válida no solo formal sino materialmente requiere prescribir acciones u omisiones que no contradigan el contenido de la norma superior del sistema jurídico, y que conocemos mejor como Constitución. Entonces, para calificar la existencia y calidad de una norma jurídica es menester, amén del concepto de validez formal, el de validez material, que el contenido de toda norma jurídica deba ser consistente con lo prescrito u ordenado por la Constitución o norma superior del ordenamiento jurídico. De acuerdo con lo explicado hasta aquí, resulta fácil responder a la siguiente pregunta. ¿Cuándo pierde validez una norma jurídica? ¿Cuándo pierde validez una norma jurídica? Una norma jurídica pierde tal carácter cuando deja de pertenecer al ordenamiento jurídico, y ello sucede en el momento en que los órganos facultados al efecto deciden derogarla o abrogarla, sea porque incumplió con alguna de las formalidades requeridas para ser válida, sea porque la norma dejó de cumplir su función, siendo sustituida por una nueva. Si escuchamos con detalle lo anterior, podemos deducir que la primera causa por la que una norma se decide que deje de pertenecer al sistema jurídico tiene que ver con un defecto de su validez formal. En cambio, la otra causa se explica en función de que el derecho se realiza en un tiempo histórico que es siempre cambiante, por lo que si llegan a transformarse las razones que dieron origen a una norma jurídica, esta queda desfasada y, para ser útil otra vez, debe ser reformulada o, en su caso, por no servir más, simplemente eliminada del sistema jurídico. Es necesario, como puede deducirse, que hay otra manera de eliminar o excluir una norma de un sistema jurídico, y ello se presenta cuando existe un déficit en la validez material de dicha norma. En efecto, cuando es su contenido y no su forma lo que contradice o colisiona con la norma superior del sistema jurídico, con la Constitución. En casos como este, dicha norma será declarada inconstitucional por una autoridad u órgano facultado por el propio sistema jurídico para tales efectos. En consecuencia, y cumpliéndose ciertos procedimientos y condiciones, dicha norma será retirada del sistema privándola de su validez. La norma jurídica derogada o declarada inconstitucional es, por decirlo de algún modo, expulsada del ámbito de validez del derecho, aunque, y esto es ciertamente curioso, pueda continuar siendo válida moral y socialmente. Lo cierto es que una norma declarada inválida ya no puede ser jurídicamente exigida. Entonces, deja de ser jurídicamente vinculante, o sea, no es más jurídicamente obligatoria. ¿Y qué significa que la norma ya no pueda seguir siendo jurídicamente exigida? ¿Qué significa que deje de ser vinculante? ¿Qué significa que la norma ya no pueda seguir siendo jurídicamente exigida? Significa, sobre todo, que ya no puede ser exigido a sus destinatarios su cumplimiento, y en caso de seguir siendo esa norma válida social o moralmente hablando, la misma no gozará más de la singular garantía que distingue las normas jurídicas y refuerza su cumplimiento, la coacción institucionalizada. Por ende, ya no puede forzarse su cumplimiento en el caso de que alguien la incumpla en el ámbito social o de la moralidad, lo que afecta fundamentalmente, como es posible imaginar, la eficacia de la norma,
esto es, asegurar su cumplimiento en la realidad social. Pensemos en el siguiente ejemplo hipotético, pero que es útil porque pone en evidencia lo dicho antes. Supóngase que dadas ciertas circunstancias sociales e históricas se decide que las obligaciones alimentarias, las que los padres tienen para con sus hijos, procurarles casa, vestido, sustento y educación, dejan de estar reguladas por el derecho, y que los artículos correspondientes del Código Civil, que así la contemplaba, son derogados. Sin embargo, es muy probable que muchos padres, independientemente de que ya no tuviesen la obligación jurídica de alimentar y educar a sus hijos, lo sigan haciendo porque consideran que este es un deber y una obligación de carácter moral. En contrapartida, es muy probable también que muchos otros padres, más de los que suponemos, dejen de asumir sus obligaciones alimentarias, las que, de hecho, solo satisfacían gracias a que éstas, a más morales, eran jurídicas y su eficacia estaba, en buena medida, garantizada por el derecho. Eficacia jurídica. La coacción. Las normas jurídicas han de menester de una forma lo más eficaz posible para garantizar su cumplimiento. Esto se consigue a través de la que se considera la característica más acusada y singular del derecho, la coacción, es decir, la posibilidad de aplicar la fuerza que poseen las instituciones para que, en caso de incumplimiento de lo prescrito por una norma, ésta sea efectivamente observada aún en contra de la voluntad de su destinatario.